¿Quién es Freud y qué hizo? Sigmund Freud, neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Investigaciones de las que daría cuenta en la casuística de su consultorio privado. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa poliforma, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de Viena de principios del siglo XX y por la que fue acusado de pansexualista. La división de opiniones que la figura de Freud suscita podría resumir del siguiente modo. Unos le consideran más un gran científico en el campo de la medicina que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano. Y otros lo ven especialmente como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabús, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso. Si quieres conocer acerca del padre del psicoanálisis, quédate hasta el final de este video. Sigismund Skolmo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, en la actual Pribor, en la República Checa. Era el tercer hijo de Jacob y Amalia Freud, un matrimonio judío que tuvo 8 hijos. En 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrara la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Según sus propias palabras, fue educado sin religión y permaneció incrédulo, de modo que sus lazos con el judaísmo no fueron ni religiosos ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura. A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para que obtuviera una buena educación y en 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó a la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente antisemitismo creciente. En 1877 abrevió su nombre de Sigismund Freud a Sigmund Freud. Estudiante poco convencional, pero brillante. Fue ayudante del profesor E. Bruck en el Instituto de Filosofía de Viena entre 1876 y 1882. Conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer. Según se desprende de numerosas cartas entre Freud y su amigo Edward Silverstein, escritas entre 1871 y 1881, ambos aprendieron el español de manera autodidacta. Incluso formaron una especie de sociedad secreta a la que nombraban Academia Castellana, AC, y usaron como seudónimos los nombres de 2 perros protagonistas de El eloquio de los perros del gran Cervantes. Solían firmar Freud como Scipión y Silverstein como Berganza. Publicadas en 1965, las cartas han sido traducidas al inglés, italiano, español y francés. Las originales se encuentran en Library of Congress. En 1881 se graduó como médico. Freud trabajó bajo la dirección de Theodor Meyer en el Hospital General de Viena entre los años de 1883 y 1885. Como investigador médico, Freud fue pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Entre el 84 y el 87 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga, sobre la base de las experimentaciones que él mismo realizaba en el laboratorio de neuroanatomía del notable patólogo austriaco y especialista en histología Salomon Stricker. Logró demostrar las propiedades de la cocaína como un anestésico local. Mira quién pudo ser el comienzo de todo este caos. En el 84, Freud publicó su trabajo Ubercoca sobre la coca, al que sucedieron varios artículos más sobre el tema. Aplicando los resultados de Freud, pero sin citarlo, Carl Koger utilizó con gran éxito la cocaína en cirugía e intervenciones oftalmológicas, publicando al respecto y obteniendo por ello un gran reconocimiento científico. Se ha podido determinar, tras la publicación de las cartas a su entonces prometida y luego esposa Martha Bernays, que Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernest von French-Marceau, quien era adicto a la morfina, pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente falleció. Tal vez fue el primero. Se le critica a Freud por no haber admitido públicamente este fracaso y a su biógrafo y amigo Ernest Jones que no haya informado de él. Es también conocido que el propio Freud consumió cocaína en algún periodo de su vida,
según se puede leer en la versión completa de su correspondencia con Wilhelm Fliess. En el 85, Freud viajó a París para estudiar con el neurólogo Jean Chardot y aprender sobre la hipnosis. Charlotte estaba utilizando la hipnosis para tratar a pacientes con enfermedades mentales y neurológicas. Un año después, Freud se casó con Martha Bernans y abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor Joseph Rowe había aplicado con Bertha Papperman, más conocida como Anna O. Obtenía resultados que en aquel momento parecían sorprendentes. Sin embargo, pronto descubrió que la hipnosis no era tan efectiva como esperaba y comenzó a buscar otras formas, que posteriormente desarrollaría él mismo en los siguientes años, impulsado por las experiencias con sus pacientes histéricas. Freud notó que podía aliviar sus síntomas animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que pasara por su mente. Durante los siguientes años, continuó trabajando en su práctica médica y publicando artículos científicos. Sin embargo, su carrera no estuvo progresando como él esperaba y comenzó a sentirse insatisfecho por su trabajo. Ya en el 95 publicó su primer libro, Estudios sobre la histeria. En este libro, presentó sus teorías sobre la causa de la neurosis. Según Freud, las neurosis son causadas por recuerdos deprimidos de experiencias traumáticas. En ese mismo año, continuando con su paciente más famosa, Anna O. A través de su tratamiento con ella, desarrolló sus teorías sobre la relación entre el cerebro y la mente. En el 99 se publicó lo que es considerada como su obra más importante e influyente, la interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional debido a la incomprensión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él, el germen del futuro movimiento psicoanalítico. Sus ideas empezaron a interesar cada vez más al gran público y se fueron divulgando pese a la gran resistencia que suscitaban. El primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902, al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario, hecho que Freud comentaría en una carta a Wilhelm Fliess, fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. Freud fundó la Sociedad Psicoanalítica de Viena y comenzó a enseñar sus teorías a un grupo de seguidores. Entre estos seguidores se encontraban algunos de los más importantes médicos y psicoanalistas de la época, como Carl Jung, Alfred Adler y Wilhelm Stelker. 3 años más tarde publicó 3 obras fundamentales, 3 ensayos sobre la teoría sexual, la interpretación de los sueños y psicología de la vida cotidiana. Estos libros establecieron las bases del psicoanálisis y sentaron las bases para la comprensión de la mente inconsciente. Internacionalmente obtuvo su primer reconocimiento oficial en 1909, cuando la Universidad de Clark, en West Shore, Massachusetts, le concedió el título honorífico Doctor Honoris Causa. G. Stanley Hall lo invitó a dar una serie de conferencias con sus conocidas 5 lecciones sobre el psicoanálisis, como parte de las celebraciones con motivo del 20º aniversario de la fundación de la universidad que presidía, con la intención de divulgar el psicoanálisis en los Estados Unidos. Freud realizó la travesía en transatlántico a Nueva York, así como el resto de su gira estadounidense, acompañado por sus discípulos Carl Gustav Jung y Theodor Frenzy, de cuya relación de amistad dio buena cuenta en su diario. Freud experimentó la primera disensión interna a su doctrina en octubre de 1911, cuando Alfred Adler y 6 de sus partidarios se dieron de baja de la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Por esta época ya se gestaba lo que Carl Jung protagonizaría en 1914 con más graves consecuencias y que amenazaría con desestabilizar todo el edificio psicoanalítico. Entonces, también conocería a la escritora Louve André Salomé, con la que entablaría una relación de amistad. En el 23 publicó
El Yo y el Ello, en el que presentó su teoría del psicoanálisis estructural que divide la mente en tres pares: el yo, el ello y el superyo. Algo parecido a Nietzsche. En ese año se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y finalmente sordera del oído, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla. Nunca dejó de fumar, con las consecuencias que esto le acarreó. A pesar de su enfermedad, Freud continuó trabajando como psicoanalista y hasta el fin de su vida no cesó de escribir y publicar un número de artículos, ensayos y libros. Para el 38, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados, obviamente, y también él como su familia sufrieron un intenso acoso. Reaccionó a abandonar Viena y se vio obligado a escapar del país al quedar claro el inminente peligro que corría su vida. Freud y su familia huyeron a Londres. Allí continuó escribiendo y trabajando. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le produciría la propagación del cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, Max Shore, su promesa de sedación terminal para ahorrarle el sufrimiento agónico. Freud murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa Marta. Freud innovó en 2 campos. Desarrolló simultáneamente por un lado una teoría de la mente y de la conducta humana y por el otro una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Algunos de sus seguidores afirman estar influidos por uno, pero no por el otro campo. Probablemente la contribución más significativa que ha hecho el pensamiento moderno es la de intentar darle un estatus científico al concepto de lo inconsciente, que tomó de Edward von Hardt, Schopenhauer y, como dijimos, Nietzsche. Sus conceptos de inconsciente, deseo inconsciente y represión fueron revolucionarios. Proponen una mente dividida en capas o niveles, dominada en cierta medida por una voluntad primitiva, más allá de la esfera consciente y que se manifiesta en producciones, tales como chistes, lapsus, actos fallidos, sueños y síntomas. Aunque a lo largo de su carrera Freud intentó encontrar patrones de represión entre sus pacientes que derivasen en modo general para la mente, observó que sus distintos pacientes reprimían hechos diferentes. Además, advirtió que el proceso de la represión es en sí mismo un acto no consciente, es decir, no ocurriría a través de la intención de los pensamientos o sentimientos conscientes. El legado de Freud es profundo y duradero. Sus teorías y técnicas han sido influyentes en la psicología, la psiquiatría, la literatura y las artes. Aunque algunas de sus teorías han sido criticadas o desmentidas por la investigación científica moderna, sigue siendo considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia. Te dejo una cita de Freud. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Así es, por eso nos dieron 2 oídos y una boca, para escuchar más y hablar poco, porque eso poco lo tienes que cumplir. Bueno, si te gustó, comenta qué tal te pareció y comparte si crees que le puede interesar a alguien más. Muchas gracias.